Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos Hola, a... profe. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar trabajando con los vectores, pero ahora con unas cosas más específicas. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos clase porque hay una semana de vacaciones. Lo tienen claro, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Bien, aquí tenemos una guía, ¿cierto?, de algunos ejercicios. El primero dice, si A vale 5i más 4j y el B vale 5i más 6j, encuentre la suma de los vectores, a la cual se le llama la resultante, su magnitud y dirección, y grafique. Entonces, lo primero que me tengo que dar cuenta, estos vectores, ¿cuántas componentes tienen? Dos. Dos componentes, por lo tanto pertenecen al plano, ¿ya? Y los vamos a determinar. Entonces, en el primer caso, la resultante se entiende como la suma de los vectores. Entonces, yo primero dice el vector A, ahí están las componentes, 5i más 4j, y el vector B es 5i más 6j. Entonces, lo que hacemos acá es sumar aquellos números que tienen iguales letras. Cuando hablo de la letra, la i con la i y la j con la j. 5i más 5i te queda 10i. 4j más 6j te quedan 10j. Y la resultante, ¿cierto? Ya sabemos, la doble barra es para indicar la magnitud o módulo del vector. En este caso, la primera componente de la resultante vale 10 al cuadrado. La segunda componente también vale 10 al cuadrado. Y eso te queda 200, y la raíz de 200, si yo lo hago en la calculadora, me queda 14,14 UL. Significa unidades de longitud. Y si yo quiero calcular la dirección, digo tangente a la menos 1 de la componente vertical, que vale 10, partido por la componente horizontal, ¿no es cierto?, que vale 10. Y 10 partido por 10 vale 1, y tangente a la menos 1 debería darme 45 grados. ¿Lo puede comprobar eso, por favor? Sí, profe. Da 45. ¿Cuánto les dio? Lo mismo de ahí, profe. 45 grados. ¿Ya? Entonces, estamos claros que para poder hacer eso que está ahí, ya sabemos cómo poder evaluar tangente a la menos 1, colocar adecuadamente los paréntesis. Mi calculadora la tengo que tener direccionada en el sistema DEC, no en radianes y en grados. Y vamos a graficar, y cuando grafico, ¿cierto?, coloco las componentes de los vectores. La primera componente es 10, la otra es 10 también, las dos son positivas, y hago proyecto ambas componentes, y el vector sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de ellas. Y el porte de esa flecha
es 14,14 unidades de longitud y el ángulo que hace, ¿cierto? Es el proyectado desde el eje horizontal en sentido antirreloj y eso vale 45 grados. Y por lo tanto el vector ahí estaría representado. Le conocemos la magnitud, la dirección, que es el ángulo y el sentido. Y el punto de aplicación entonces sería a partir del centro-centro al punto de intersección de las coordenadas. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna consulta de esto? Pareciera ser que no, no, profe. No, profe. Ya. Bueno, continuamos entonces. Vamos con el problema número 2. El problema número 2 dice si A vale 5i más 4j y el vector B vale 2i más j, nos damos inmediatamente que estos vectores son de dos componentes, por lo tanto pertenecen al plano, coma, encontrar la magnitud o módulo de esa expresión interior, 1/2 por A menos 3 por B. Entonces aquí lo que se quiere evaluar es la multiplicación de un escalar por un vector, igual cosa en el segundo término, la multiplicación de un escalar, que es un número por el vector, y la diferencia o resta entre los vectores. Entonces desarrollamos primero lo interior y luego le calculamos la magnitud o módulo de ese vector. Entonces lo primero que hago es multiplicar el vector A por el escalar 1/2. Entonces coloco 1/2 por el vector A, que vale 5i más 4j. Eso vale 1/2 por 5i, ya, más 1/2 por 4j. La mitad de 5 es 2,5i, la mitad de 4, ¿cierto?, es 2, así que eso te queda 2,5i más 2j. Entonces hemos hecho la primera parte de la resta entre los vectores. Y el otro es la multiplicación del escalar menos 3 por b. Coloco menos 3 por el vector b, y ese escalar menos 3 lo que hace, multiplica tanto al 2 como al 1. Entonces te queda menos 3 por 2, que te da menos 6, y después te queda menos 3 por j, te queda menos 3j, que es lo que está ahí. Hacemos la diferenciación, ¿no es cierto? Tengo 1/2 de A, anoto lo que tengo arriba, 1/2, o sea, 2,5i más 2j, menos 3 por el vector B, y eso te queda 2,5 menos 6, hacemos la diferencia entre los números que tengan iguales letras, y eso te queda menos 3,5i. Y el otro te queda 2j menos 3j, te queda menos j. Y a ese resultado, ¿cierto?, que el que está ahí, le aplico la magnitud o módulo en cuestión. Y la magnitud o módulo de ese vector es la primera componente, menos 3,5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Si usted quiere obviar el negativo, lo puede hacer, porque recuerde que todo número negativo al cuadrado le queda positivo. 3,5 al cuadrado debería darle 12,25, y el otro 1 al cuadrado le da 1, lo cual le da un total de 13,25 bajo raíz. Y la raíz de 13,25 debería darle 3,64 UL. ¿Dudas, consulta? No, profe. Ya. No, profe. Entonces lo que se quiere hacer en este último problema que hemos desarrollado acá, lo que se quiere evaluar, ¿no es cierto?, es cómo yo multiplico un número por un vector, igual cosa en el segundo caso, y la resta entre vectores. Recuerde que cuando haya más de un término debe colocar un paréntesis, porque el signo negativo cambia los signos interiores. Entonces, ya hemos entendido cómo se suman los vectores, cómo se calcula su magnitud o módulo, la dirección, lo hemos graficado y hemos encontrado, ¿cierto?, la multiplicación de un vector por un escalar. En el problema número 3 dice, en el sistema mostrado en la figura, hallar la dirección y resultante de los vectores. Entonces lo que tenemos acá es un sistema de dos coordenadas, sistema cartesiano X e Y, y tengo tres vectores. Hay un vector que está aquí haciendo un ángulo 37 grados con respecto al eje X, cuya magnitud o módulo es de 10 UL. 10. Un segundo vector que apunta hacia la izquierda y que tiene una magnitud o módulo de 5. Y un tercer vector que apunta hacia abajo
¿cierto? En la vertical y que tiene una magnitud o módulo en cuestión. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que primero encontrar las componentes de los vectores, y eso es lo que vamos a hacer. Eso que parece ahí, ¿cierto? El aspecto matemático, pero yo les preparé aquí esta imagen, y esta imagen me dice que, ¿cierto? Que ahí tengo el vector A, ese ángulo 37 grados se replica aquí arriba, se repite aquí arriba por ser ángulo alterno externo. Y lo que hago, alumbro el vector que está en la diagonal y me genera esa sombra que es la componente horizontal. De igual manera, ¿cierto? Proyecto ese ya y me genera esa otra componente que es la componente vertical. El tamaño, el porte de esa flecha son 10 unidades de longitud. Entonces hacemos lo siguiente. Como yo quiero la componente horizontal de ese vector, ¿ya? Entonces yo me fijo en ese triángulo. Fíjese bien, tengo la diagonal, tengo el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto al ángulo 37 grados. Entonces yo tengo que saber AX. Y la X pasa a ser, ¿cierto? La componente, pasa a ser el cateto adyacente al ángulo. Entonces digo lo siguiente. Coseno de 37 grados es la componente horizontal AX partido por la hipotenusa. Despejamos el AX, el A está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que AX es A por el coseno 37 grados. Reemplazo el valor de A, 10, y calculo el coseno 37 grados. ¿Me puede ayudar, por favor, con el coseno 37 grados? 0,79. 0,79. Y si usted multiplica 0,798 por 10, le queda 7,98. Es decir, esta proyección horizontal que está en rojo vale 7,98 UL. Ya tenemos una de ellas. Ahora vamos a tratar de calcular, ¿cierto?, esta componente A sub I. Ese ángulo 37 grados se repite aquí arriba. Entonces ahora voy a ocupar la función seno del ángulo. Entonces digo, seno de 37 grados es cateto opuesto, que es A sub I, partido por la hipotenusa. Seno de 37 grados es A sub I partido por la hipotenusa. Y de ahí despejo A sub I. El A está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que A sub I es A por el seno 37 grados. El A vale 10 y el seno 37 grados, ¿cuánto vale, por favor? 0,60. 0,60, bueno, 0,60 o 0,68, y si tú multiplicas ese valor de 10 por 0,6018 te queda 6,018. Entonces esto vale 7,98 y esto vale 6,018, que es la misma que está acá. Entonces vamos a ocupar Pitágoras. ¿Se recuerda de Pitágoras o no? El teorema de Pitágoras, que dice este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado te da eso al cuadrado, bajo raíz. Entonces calculemos. Coloque ahí en su calculadora raíz, por favor. ¿Me sigue? Coloque raíz, dos paréntesis de entrada, 7,98, cierre paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis, 6,018, cierre paréntesis, eleva al cuadrado y vuelva a cerrar paréntesis, ejecute. ¿Cuánto le queda? $9,99. 9,99. ¿Ve? Entonces usted logró determinar que este trazo que está aquí, que estoy destacando, que para nosotros vale 10, para nuestro cálculo, dependiendo del número de cifras significativas, nos dio 9,98, o sea, prácticamente es 10. Es decir, estos valores, 7,98 y 6,018, son los correctos. Entonces hemos logrado determinar las componentes del vector. Lo que hicimos ahora en el último cálculo fue ratificar lo que estábamos haciendo. Pitágoras, este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado te da la hipotenusa al cuadrado.
¿Le queda claro? Entonces, me devuelvo hacia arriba. Entonces, aquí decimos, para A, fue lo que hicimos en todo el proceso, coseno 37 grados, aquí le puse la componente horizontal partido por la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que la componente horizontal es h por el coseno 37 grados. La hipotenusa vale 10 por el coseno 37 grados, que nos dio 7,98. Igual, seno del otro vector. Con el otro vector B, la componente y por lo tanto negativa, o sea, tengo menos y apunta hacia abajo en la cosa negativa, en el eje, ¿cierto? Negativo. Recuerda que hacia arriba van las J, hacia abajo van las menos J, entonces te queda menos 3J y no tiene componente horizontal. Entonces el vector C también le doy la forma de dos componentes, 0i menos 3J, porque no tiene componente horizontal, solamente tiene componente vertical y es negativa. Entonces me queda el primer vector con dos componentes, el segundo con dos componentes y el tercero con dos componentes. Y como me piden la resultante, entonces la resultante es la suma de los vectores, el vector A más el vector B más el vector C. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Sumamos aquellos números que tienen iguales letras. 7,98i menos 5i te queda 2,98i. Y le sumas el 0i, o sea, te queda 2,98i. Para el J, ¿cierto? Te queda 6,018J más 0J menos 3J. Y si tú colocas 6,018 menos 3J, te queda 3,018J. Y ahí estaría entonces la resultante en cuestión. Y a esa resultante, ¿cierto? Que es lo que nos estaban pidiendo, la resultante de los vectores, le vamos a calcular el ángulo. Y vamos a decir que alfa es el ángulo buscado. Entonces decimos alfa tangente a la menos 1 de la componente vertical 3,018 dividido por 2,98. Y eso debería darle a usted 45,36. ¿Lo puede comprobar, por favor? Sí. Ya. ¿Qué dicen las otras personas que están por ahí? 45,36. Ya, perfecto. Entonces se da cuenta que usted ya aprendió a hacer ese tipo de cosas y no tenemos problema en cuestión. Entonces eso es, pues, ¿dónde está lo complicado? En general la descomposición vectorial, y lo hice con todos los detalles, les puse una figura para que usted sepa cómo se obtienen, qué función trigonométrica que determine, ¿cierto? O que reconozca que eso es la hipotenusa, ese es el cateto adyacente al ángulo que estoy ocupando, y este es el cateto opuesto al ángulo que estoy ocupando, y así se definen las funciones coseno y seno. Preguntas de este problema. Entonces lo que persigue este ejercicio es hacer la descomposición vectorial ocupando la trigonometría del triángulo, dándole la forma, ¿cierto?, vectorial a nuestros vectores, calculando la resultante y luego calculando la dirección del vector resultante, que es lo que nos pedía. Preguntas del problema este que acabo de ver, por favor. Consultas. No, profe. Vamos a hacer ahí extensivo a todos. A ver si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que he hecho. Bien, parece que continuamos. Aquí tenemos el problema número 4, dice en el siguiente esquema determinar el módulo del vector A para que la resultante sea vertical. Tenemos un sistema de dos coordenadas, tenemos un vector A, el vector A, ¿en qué cuadrante se encuentra, por favor? En el 1. En el primer cuadrante, ¿verdad? Así que las dos componentes proyectadas deberán ser las dos positivas, las dos negativas, una positiva y negativa. ¿Cómo van a ser las componentes? Las dos positivas. Perfecto. ¿Qué ángulo hace respecto al eje horizontal? 60 grados.
60 grados. Y yo lo que quiero determinar es la magnitud o módulo del A, que no la sabemos, el porte de la flecha. Vamos para el segundo vector. El segundo vector, ¿en qué cuadrante se encuentra? Primero, En el segundo, segundo. segundo cuadrante. ¿Qué ángulo hace respecto al eje horizontal? El 37. Perfecto. ¿Cuánto vale el tamaño o módulo de ese vector? 50 UL. 50 UL. Entonces, cuando yo lo descomponga y lo alumbre hacia abajo, me va a generar esa sombra hacia la izquierda. Esa sombra va a ser negativa. ¿Por qué razón? Porque apunta en la dirección negativa del eje de la X. Y cuando yo alumbro este vector hacia allá, me va a generar esa sombra hacia arriba, que es positiva. ¿Correcto? Entonces tengo dos componentes, una componente negativa, una componente positiva, y en el primer caso, ambas van a ser positivas. Entonces eso es reconocer lo que yo tengo que tratar. Entonces tenemos que hacer la descomposición vectorial. Y aquí está, ¿ve? Hay una primera figura, vamos a trabajar, hay dos figuras. Primero voy a trabajar la azul, que tiene que ver con el A, y luego el verde lo vamos a trabajar con el B. Así que concéntrese en esta parte. Ahí tengo el vector A, ese ángulo es porque el A o no lo vamos a dejar en función. Y ahora vamos a decir seno de 60 grados es cateto opuesto a sub I, esa componente partido por la hipotenusa. Ahí está, seno de 60 grados es A sub I partido por A. Despejamos la I, el A está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que A sub I es A por el seno de 60 grados. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados, por favor? 0,86. Ya, 0,866A. Y te quedan entonces ahí las dos componentes. Voy a ir arriba a la descomposición. Aquí está en términos analíticos, ¿cierto? A coseno 60 grados I más A seno 60. Y si tú aplicas coseno y seno, te queda A por 0,5 y A por 0,866, que es lo que acabamos de sacar. ¿Y por qué ambas? Y le coloco el I unitario, el J unitario, y ambas son positivas porque ya sabemos que están en el primer cuadrante. ¿Le quedó claro eso? Sí, profe. Ya, Sí, profe. vamos con el segundo vector. El segundo vector está aquí. Ya sabemos que el tamaño de esto vale 50. Si yo alumbro ese vector hacia abajo, me genera esa sombra que le llamé Bx, que está en verde. Y si yo alumbro el vector hacia acá, me genera esa componente vertical Bi. Entonces voy a trabajar con ese triángulo, fíjese bien. Ahí. Entonces este cateto que está en verde es adyacente al ángulo 37 grados. Y este otro cateto, que es el mismo Bi, ¿cierto? Es el opuesto a 37 grados. Entonces digo lo siguiente, coseno 37 grados es el cateto adyacente Bx partido por la magnitud de un módulo que vale 50. De ahí despejo Bx, el 50 está dividiendo, pasa multiplicando y te queda que Bx es 50 por el coseno 37 grados. Por favor, ¿me puede dar esa multiplicación a ver cuánto le queda? Treinta y nueve punto noventa y tres. Ya, perfecto. La otra persona que está por ahí respondiéndome, la señorita Sí, que está... profe, 39,93. Ya, perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir seno 37 grados, que es el que se repite aquí arriba, ¿cierto? Ahí se repite, es cateto opuesto, BI partido por la hipotenusa de 50. El 50 está dividiendo, pasa multiplicando y te queda que BI es 50 por el seno 37 grados. Deme ese resultado, por favor. 30.09. 30,09. Ya, perfecto, ¿eh? Entonces ahí tenemos las componentes. Entonces ahora yo como, si tengo que entregar esto en un trabajo, en una guía, responder a una prueba, ¿cómo yo compruebo que esos valores 39,93 y 30,09 están correctos? Los elevo al cuadrado bajo raíz, pues los sumo, ¿no? Pitágoras, bx al cuadrado más bi cuadrado te tiene que dar 50 al cuadrado, ¿no? ¿Lo pueden hacer en su calculadora y decirme cuánto les da?
¿Cuánto les quedó? $50.02. Claro, 50,02 nunca te va a quedar 50 justo, ¿cierto? Depende del número de decimales. Puede que te dé 49,998 o 50,00 algo, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero estaría bien. Entonces, esas son las componentes, pues 39,93 y 30,09. Vamos arriba de la parte en cuestión. Y ahí está el vector B. 50 por el coseno 37 te da 39,93, que es lo que acabamos de sacar, y 50 por el seno 37 grados te queda el J 30,09. La primera componente es negativa porque si yo la proyecto, obviamente está en el eje horizontal negativo, y la otra es positiva, J. Y ahí están los dos vectores, ¿ves? Ahora aquí lo que vamos a tener es la resultante, porque eso es lo que me dicen, para que la resultante sea vertical, me dice. Entonces coloco el vector A más el vector B, coloco el primer vector, el que está aquí arriba, A por 0,5i más A por 0,866j, más el vector B menos 39,93i más 30,09j. ¿Y qué es lo que hago acá? Reúno todos aquellos números o letras que tengan i. A por 0,5i y lo reúno con el menos 39,93i. Y después reúno, ¿cierto?, todos los que tengan j. Ahí está el primero y aquí está el segundo. Y le doy la forma, saco el i y el j hacia afuera, y le doy la forma y el número por i más el número por j. Y esa es la resultante. Pero, repito lo que tengo aquí, a la derecha, ahí está, pero tengo algo a la izquierda. Y lo que está a la izquierda es la resultante. Y me dicen que la resultante tiene que ser vertical. Y para que la resultante sea vertical, no tengo que tener componentes horizontales, pues 0i, pero tengo que tener j. Por eso le pongo un 1, 1j. Entonces, usted lo que tiene acá, porque eso es lo que nos están pidiendo, vamos al enunciado. Dice acá, en el siguiente esquema, determine la magnitud del A para que la resultante sea vertical. Es decir, la resultante tiene que apuntar hacia arriba. Tiene que apuntar necesariamente hacia arriba, por eso le pongo J más 0i. Usted podría colocar J, pero resulta que lo que tiene a la derecha tiene I y J, entonces tiene dos componentes y esto lo dejo en función de dos componentes. Lo que usted tiene ahí, en ese rectángulo, es lo que se llama una igualdad vectorial. Una igualdad vectorial. A la izquierda tiene un vector y a la derecha tiene un vector. Entonces, cuando dos vectores son iguales, cada una de sus componentes son iguales. Entonces usted genera aquí una ecuación escalar. La ecuación 1, lo que acompaña ahí es 0 a la izquierda, y lo que acompaña al i es a por 0,5 menos 39,93. Entonces eso le genera una ecuación, y de ahí debe despejar a. El menos 39,93, que es negativo, pasa al otro lado con signo positivo, y le queda 39,93, eso es igual a por 0,5. El 0,5 está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, y eso le queda 39,93 por 0,5 y le queda 79,86. Y eso sería, ¿cierto? Esa sería la componente horizontal. De igual forma, la ecuación 2 dice 1, porque ahí tengo un 1, que acompaña a J, que le coloco un 1, es igual a eso que está ahí, que acompaña a J. A por 0,866 más 30,09. Ahí está. Y de aquí tengo que despejar el A. Este 30,09 está sumando, pasa al otro lado restando. Te queda 1 menos 30,09 es igual a A por 0,866. Y el 0,866, bueno, hacer la diferencia primero, eso te queda menos 29,09. Y el A por 0,86 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y te queda la división de menos 29,09 por 0,866 y eso te queda menos 33,59. Entonces tengo la componente horizontal y tengo la componente vertical. Ahí está, tengo la componente horizontal y la componente vertical. Y como yo quiero la magnitud o módulo del vector A, les traigo raíz, ¿cierto?, las componentes del al cuadrado. Y eso debería quedarte 86,63 UL. Es decir, el vector A
que aparece aquí debe tener una magnitud de 86,6,63, de manera que al contrarrestarlo con el vector de 50, al superponerlos, la componente va a resultar vertical hacia arriba, no va a tener componente horizontal. Consultas, dudas del problema, por favor. Sí, profe, yo no entendí cómo se generaba la ecuación para la igualdad vectorial. Tú tienes dos vectores, po. Tienes un vector a la izquierda y un vector a la derecha, ¿cierto? Sí. Ya, esa igualdad vectorial significa que si dos vectores son iguales, cada una de sus componentes son iguales. Entonces, el número que acompaña al i, ¿cuánto vale? 0. 0. Igual. Los números que acompañan ahí, ¿cuántos son? A por 0,5 menos Ya, 39,93. pues, y ahí entonces tienes una ecuación. Y de ahí tienes que despejar el valor de a. Y eso te va a dar la componente horizontal. Ese Ah, menos ok. 39,99 pasa con signo positivo, te queda A por 0,5 que está multiplicando, pasa dividiendo, y si tú divides 39,93 en 0,5, te queda 79,86. 79,86. Y esa es la componente horizontal. Luego, ¿por qué digo horizontal? Porque estoy trabajando con los i. Y el j, 1 por j te queda 1, ahí está el 1. ¿Y qué es lo que, dónde hay j? Acá, pues. Por eso que le reuní todas las j, ¿ves? Esto es j. Y lo igualo a ese valor. Y de ahí tengo que despejar la componente vertical, pues el 30,09 que está sumando pasa restando, 1 menos 30,09 es igual a por 0,866, eso te queda menos 29,09 y te queda a por 0,866. Y lo que está multiplicando pasa dividiendo y te queda que la componente vertical es menos 33,59. Entonces tú tienes ahí las componentes y como tú quieres saber el porte de la flecha, lo que hace, ¿cierto? Sumar. La suma, pero les traes raíz al cuadrado. Recuerda que Ya. es la magnitud o módulo de un vector. ¿Le quedó claro? Sí, profe. Ya. Gracias. Entonces, esto es un poquito más complicado porque obviamente hay descomposición vectorial, hay una condición especial de que la componente sea vertical, pero nos encontramos con cosas de este estilo, que es una igualdad vectorial. Entonces, cuando usted se encuentre con una igualdad vectorial, igual a cada una de las componentes y obtiene las componentes del vector. Pero lo importante está aquí, en ocupar, ¿cierto?, adecuadamente la trigonometría. Para eso usamos la calculadora. Veo que ya está bastante avanzado porque la gente que ha participado en mi clase me entrega los valores y ya sabe buscar, ¿o cierto?, sabe identificar las cosas, etcétera, etcétera. Y eso es un avance. Y acá tenemos otro problema. ¿Me ayudan, por favor? Tengo dos vectores, el vector A y el vector B. ¿Cuántas componentes tienen? 3. 3. ¿Pertenecen al plano o al espacio? Espacio. Al espacio. Entonces, respecto de esos vectores, encontrar letra A, la resultante, alfa, beta y gamma. ¿Se recuerda aquí lo que son alfa, beta y gamma? Lo vimos el otro día. Se le llama los ángulos directores. Son los vectores proyectados sobre los ejes X, Y y Z respectivamente. Para la resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer la letra A primero? Entonces, cuando me dicen la resultante es la suma de los vectores. Entonces, sumemos aquí al tiro el lado. 7,98 menos 5 te queda 2,98i. 6,018j más 8,66j, 14,678j. Y menos 3,44k menos 4,45 te queda menos 7,89k. Entonces sumé las i con la i, las j con las j y las k con las k. Respetando la regla de los signos, obviamente. Y ahí está la resultante. Y a esa resultante le vamos a calcular la magnitud o módulo. ¿Y cómo se hace? 2,98 al cuadrado más 14,678 al cuadrado más menos 7,98 al cuadrado. Y eso debería darle 16,92. Quiero que me certifique si les da ese resultado, por favor.
¿Qué tienen que hacer aquí? Colocar raíz, 2 paréntesis de entrada, 2,98, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, le suma, abre paréntesis, 14,678, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis, si usted quiere coloca el signo negativo, porque todo número negativo al cuadrado es positivo, coloca 7,98, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y vuelve a colocar otro paréntesis, porque a la entrada usted colocó 2, y debería darle 16,92. Hágalo por favor a ver cómo estamos con eso. Lo espero un ratito. Da 16,97 euros. Ya chiquillos, ¿les dio el valor? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a calcular entonces alfa, beta y gamma. Recuerde que hay un acuerdo. Nosotros nombramos los ángulos alfa, beta, gamma, eje X, Y, Z, y J, K. Entonces el alfa es la proyección de este vector sobre el eje de las X. Entonces decimos coseno a la menos 1 de la componente horizontal, que es 2,98, ahí está, dividido por la magnitud de un módulo que es 16,92, que es lo que usted acaba de certificar. Y siempre está dividido por 16,92 en los tres casos. Fíjese bien, 16,92 en el caso de beta y en el caso de gamma. Lo que cambia, el beta, es coseno a la menos 1 de la componente vertical que acompaña a J, 14,678, y lo que acompaña a gamma, que es la Z, ¿cierto? Que acompaña acá, menos 7,98.
Entonces quiero que me calculen eso, por favor, para ver si es correcto o no y llegan a los resultados. Eso usted ya también lo sabe hacer, ¿verdad? ¿Cuánto le quedó en el primer caso? Aló. Sí, está bien, profe. Ya, 79,85. El segundo, ¿cuánto te queda? Igual, 29,83. Y el tercero, igual. 117,79. Entonces tú has logrado determinar la dirección del vector resultante alfa, beta y gamma. ¿Listo? Entonces tenemos la primera parte del problema resuelto. Ahora, en la letra B me piden hallar el vector A menos el 4 por B y expresarlo como vector unitario. La primera parte ya la hemos hecho, pero la segunda como vector unitario no. Entonces, decimos, la resultante ahora es A menos 4 por B. Coloco el vector A. Acá está. Ahí está el vector A menos 4 veces el vector B. Ahí está. Entonces primero lo dejo igual. Fíjense bien, ahí lo dejo igual, porque no está siendo afectado. Y multiplico el 4 por el menos 5. Menos con menos da más 20i. Menos 4 por 8,66. Más por menos te queda menos y te queda menos 34,64. Y luego multiplico el 4 por el menos 4 por el menos 4,45, que debería quedarte 17,8K. Entonces aquí tienes unidades con i, 7,98 más 20, te queda 27,98i, 6,018J menos 34,64J, que te da menos 28,62J. Y después tienes, ¿Por qué será que mi hermanito no me quiere? perdón, ¿tiene alguna observación, alguna duda? No, profe, se me activó el audio. ¿Ah? No, profe, está bien. Se me activó el micrófono. Ya. Menos 3,44 más 17,8, que te queda 14,36. Entonces ahí tienes el I, el J y el K. ¿Ya? Y ese vector lo vamos a expresar como vector unitario. Y un vector unitario se representa con esa flecha. ¿Qué características tienen los vectores unitarios? Tienen magnitud o módulo 1. ¿Y cómo se representa un vector? Se coloca el vector partido por la magnitud o módulo del vector. Entonces yo coloco el vector arriba. Y el vector que está arriba es ese, que es el que está ahí. Ahí. Y la magnitud o módulo de ese vector es la raíz cuadrada de todo eso que aparece ahí. Y eso usted lo puede comprobar, a ver cuánto le da, por favor. A ver cuánto le da. ¿Cuánto le queda? 27,98 al cuadrado más 28,62 al cuadrado más 14,36 al cuadrado, y todo eso bajo raíz, por favor. 42,52. Perfecto. Ahí está entonces el resultado. Vean la idea. Era para que lo comprobaran. Entonces, cuando yo digo que los vectores unitarios tienen magnitud o módulo 1, usted me dirá, oiga, profe, ese el 1 no aparece por ninguna parte. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a separar en 3 fracciones.
27,98i lo voy a dividir por 42,52. Ahí está el primero. Menos, después voy a dividir el 28,62j, lo voy a dividir por el 42,52. Y luego el 14,36 lo voy a dividir por el 42,52. Ahí está. Y hacemos la división. Entrégueme la división del primero, otra persona que me haga el segundo y otro el tercero, por favor. El primero 0,65. Está bien. 0,658. Yo le puse otro decimal. Perfecto. El segundo, ¿cuánto le da? 0,67. Ya, 0,673. Perfecto. ¿Y el tercero cuánto da, por favor? 0,337. Ya. Ok. Entonces usted me dirá, oiga, pero si yo sumo estas dos cantidades y le resto esto que está aquí, debería dar 1. Porque la magnitud o módulo de un vector, ¿cierto? Debería ser 1 y el 1 no aparece aquí por ninguna parte. Y además yo no puedo hacer ninguna operatoria porque estas son manzanas, estas son peras y estas son limones. Por eso que van con I, J y K. Pero lo que yo puedo hacer aparte, en un papelito aparte, sin que el profesor se dé cuenta, yo tomo ese número y le calculo la magnitud o módulo a eso que está ahí. Y eso debería ser aproximadamente igual a 1. Por favor, ¿lo puede comprobar? Calcule la magnitud o módulo de ese número. Cero noventa y nueve 0,999. Nunca te va a dar 1 por el número de decimales, ¿cierto? De arrastre. Pero eso es aproximadamente igual a 1. Es decir, este vector, ese vector que está ahí, es un vector unitario, porque cuando yo le calculo la magnitud o módulo me da 1. Y esas son las características principales. Y por lo tanto, si eso está bien, significa que todo lo que está de aquí para arriba está correcto. Entonces me permite reciclar todo el problema en cuestión. ¿Ya? Entonces, aquí estamos trabajando ya con vectores en el espacio, calculando los ángulos directores, la resultante, la diferencia entre vectores y lo que es el vector unitario. ¿Preguntas de este problema, por favor? ¿Dudas? No entendí la comprobación. Simplemente era para comprobar que era eso. Tomaste el número que te resultó de esa división entre el vector y la magnitud o módulo, que te quedó eso que está ahí. Y eso que está ahí no es 1 por ninguna Sí. parte. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que la magnitud o módulo de un vector unitario, por eso viene unitario de unidad, es para comprobar si su magnitud o módulo vale 1. Y eso fue lo que hicimos, porque eso dice ahí comprobación. Tomaste ese número que te dio como resultado y le calculaste la magnitud o módulo y te dio un 0,999. O sea, eso es aproximadamente 1. Puede que en algún ejercicio esto te dé 1,0004, aproximadamente 1. Es decir, en realidad es un vector unitario. Ok. Es para comprobar, ¿me entiende? Que lo que usted está haciendo es correcto, que fue lo que hicimos con la descomposición vectorial también. Ya, acá tenemos otro problema.
Ya, ¿qué tenemos acá? ¿El vector A cuántos componentes tiene? Aló, 3. 3 componentes. ¿Cierto? Tiene 3 componentes. ¿Y el vector B cuántos componentes tiene? Igual. 3, 3. pertenecen al espacio. Y me dicen encontrar el ángulo formado por los vectores A y B. Entonces, yo expliqué o dije la vez pasada que los vectores se les puede aplicar cierta operatoria algebraica, como es la suma, la resta, ¿cierto? La multiplicación de un vector por un escalar y la multiplicación. La división entre vectores no está definida para los vectores. Y la multiplicación se llama producto punto o escalar. ¿Y para qué me sirve el producto punto, que es una multiplicación especial entre vectores? Para determinar el ángulo formado por dos vectores, el ángulo que forman. Entonces, ¿cómo se lee esto? A punto B, el lado izquierdo, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de ese ángulo que le llamamos alfa. Alfa va a ser el ángulo, ¿cierto?, asociado a esa situación. Entonces, tenemos el lado izquierdo, coloco el vector A y tengo aquí el vector B. Me formo esa ecuación. Al otro lado tengo la magnitud o módulo del vector A. Y eso es la raíz de las 3 componentes del al cuadrado por, continúo con la flecha acá, por la magnitud o módulo del segundo vector que es el B por el coseno alfa. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue formarme esa ecuación y despejar alfa de toda esa situación. Entonces, vamos a trabajar el lado izquierdo. ¿Qué es lo que tengo acá? En el primer lugar, acá lo que estoy indicando, tengo un trinomio, 3 términos. Y acá tengo otro trinomio, otros 3 términos. Entonces tengo 3 y 3 términos. Entonces tengo una multiplicación de 2 trinomios. Y de acuerdo a lo que nos enseñado en matemática, nos dijeron, mire, cuando tenga dos trinomios, multiplique cada una de las componentes, o sea, el 7,98 por el menos 5, el 7,98 por el 8,66 y el 7,98 por el menos 4,45. Ahí usted tiene 3 términos. Luego el 6,018 por menos 5, después el 6,018 por 8,66 y el 6,018 por menos 4,45. 3 términos más. Luego el menos 3,44 por el menos 5, por el 8,66 y por el menos 4,45. O sea, tengo 9 términos. Pero cuando estoy trabajando con vectores, simplemente lo que hago, multiplico aquellos números que tienen iguales letras. Todos los otros productos cruzados se hacen 0. Entonces aquí usted multiplica 7,98 por menos 5. ¿Cuánto le queda? Menos 39,9. Ya. Y ahora multiplique por favor 6,018 por 8,66. ¿Cuánto le queda? 52,1. Ya, y ¿Cómo ahora es? por favor multiplícame menos 3,44 por menos 4,45. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto le quedó? 15,3. Ya, 15,31. Entonces, usted solamente cuando tenga esta multiplicación, solamente va a multiplicar aquellos números que tengan iguales letras. I con I punto I vale 1, J punto J vale 1 y K punto K vale 1. Y obviamente tiene que multiplicar los números. Pero si usted multiplica I punto J vale 0, I punto K vale 0, J punto I vale 0 y J punto K vale 0, lo mismo que K punto I vale 0 y que K punto J vale 0.
Todos los otros productos cruzados valen 0, salvo los i.i que vale 1, los j.j que vale 1 y los k.k que vale 1. Y le quedaron esos tres términos. Y ahora usted me va a calcular la raíz de eso que aparece acá. La raíz cuadrada de 7,98 al cuadrado más 6,018 al cuadrado más menos 3,44 al cuadrado. ¿Y cuánto le queda? En el primero 10.57. Ahí está, ¿ves? 10,57. Y ahora que alguien me haga la segunda raíz. Esta que está aquí, raíz de menos 5 por 8,66 por 4,45. ¿Cuánto le quedó? 10,94. 10,94. Entonces, por el coseno alfa. Entonces ahora va a sumar, por favor me ayuda, menos 39,9 más 52,11 más 15, algo, más 15,31. ¿Cuánto le queda? 27,52. Ya. Y ahora, por favor, ¿me puedes multiplicar 10,57 por 10,94? $115,64. Ya, perfecto. Entonces decimos coseno de alfa, el 115,64 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 27,52 dividido por 115,64. Eso debería darte 0,23. ¿Lo pueden comprobar, por favor? ¿Qué profecida? Ya, entonces tú tienes coseno de alfa igual a 0,23. Como tú no te quieres la función coseno aplicado al ángulo alfa, entonces tú dices alfa coseno a la menos 1 de 0,23. Setenta y 76.70. Ya, 76,70. Ese es el ángulo entonces que forman esos dos vectores. Entonces voy a ir a reciclar un poco porque esto no lo había explicado, la parte teórica. Y entonces aquí ya habíamos explicado todas estas cosas, lo que era un vector unitario, ¿cierto? La suma,
la resta entre vectores, la multiplicación de un vector con escalar y las componentes rectangulares de un vector. En 2 y en 3 dimensiones. Y aquí estaba el producto punto, ¿eh? El producto punto es la multiplicación especial entre vectores. Y eso resulta de multiplicar a punto b en la magnitud del primer vector, el tamaño del primer vector, por el tamaño o la magnitud de un módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman los vectores, que en este caso es el ángulo teta. Teta es el ángulo formado entre A y B. ¿Y para qué me sirve fundamentalmente? Sirve para encontrar, ¿cierto? Se utiliza para encontrar el ángulo formado por dos vectores A y B. Y si aplico la definición, A punto B es la magnitud del primero por el segundo, por el coseno del ángulo. Si el ángulo teta vale 0 grados, significa que los dos vectores son paralelos. Entonces tengo A punto B es A por B por el coseno 0 grados, que vale 1, y eso es la multiplicación A por B. Si el ángulo que forman los dos vectores es de 90 grados, es decir, son perpendiculares, el producto punto te queda A por B por el coseno 90 grados, y el coseno 90 grados te queda 0. Es decir, si yo te entrego dos vectores y te digo aplica el producto punto, y ese producto punto resulta ser 0, significa que los dos vectores son perpendiculares. Y el otro caso especial es cuando son antiparalelos. Eso que está ahí es para indicar que son antiparalelos. Es decir, forman un ángulo de pi o 180 grados. Entonces eso te queda A punto B, ¿cierto? Es la magnitud de A por B por el coseno 180 grados, y coseno 180 grados vale menos 1. Entonces te queda menos A por B. Entonces tienes un máximo valor positivo, un máximo valor negativo y un cero central. Y el producto punto cumple ciertas propiedades. A punto B lo mismo que B punto A punto B más C lo mismo que A punto B más A punto C. Si tú punteas un vector consigo mismo, es A al cuadrado. Lambda, factor donde lambda es un número, una expresión, un escalar. A punto B lo mismo que lambda por A punto B o A punto lambda por B. ¿Y cuál es la interpretación geométrica del producto punto? Tú tienes aquí un vector B y un vector A. Si tú alumbras este vector que está aquí, te genera esa sombra 0A', y es para indicar cuántas veces el vector OA está en B, cuántas veces cae en AB. ¿Ya? Es como la proyección de un vector sobre otro. Y acá está el otro producto, que es el producto cruz o vectorial. En el primer caso, esto se llama producto punto escalar porque el resultado de esa operatoria me da un número. En cambio, en el producto cruz o vectorial me genera otro vector. ¿Y cómo se lee la cruz B? Se lee la magnitud de A por B por el seno del ángulo en alguna dirección. Entonces, cuando tú haces A cruz B, aquí tienes un vector A, un vector B, el A cruz B te genera un tercer vector, que es el vector C que estoy indicando acá. Y ese vector C es perpendicular al primero y es perpendicular al segundo. De tal manera, ¿cierto?, que es perpendicular al plano que forman los dos vectores. ¿Y cómo tú determinas la dirección? Simplemente utilizando la regla de la mano derecha. Entonces aquí en este caso tú tienes que tomar el vector, es como que tengas tú dos lápices sobre la mesa, el lápiz A, el lápiz B, y arrastras el A hacia el B con la regla de la mano derecha, ahí, y el dedito gordo, ¿cierto?, te apunta hacia arriba y te da el vector C perpendicular al plano formado por los dos vectores. Si ahora tú te quieres llevar el B sobre el A, te va a generar otro vector, pero que sea antiparalelo, es decir, apunta hacia abajo, que sería el vector menos C, cuando tú haces B cruz A. Es decir, el producto cruz te genera un vector perpendicular, un tercer vector, y que cumple con la normativa que es perpendicular a los dos vectores y por lo tanto al plano que lo forma. El A cruz B igual a menos B cruz A. Si dos vectores son paralelos, el producto cruz vale 0. El vector A cruz B más C, lo mismo que A cruz B más A cruz C. Lambda por A cruz B es lo mismo que lambda por A cruz B, o A, el vector A cruz lambda por B. Y aquí están los casos especiales. ¿Qué sucede si los dos vectores son paralelos? Si tú generas el A cruz B, te queda A por B por el seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0 grados, por favor? 0, profe. 0. Y 0 por algo te queda 0. Es decir, cuando tú tienes dos vectores que son paralelos
y tú te piden generar el producto cruz, si te queda 0 significa que son paralelos. En el caso en que son perpendiculares, forman un ángulo pi medios o 90 grados, te queda A por B por el seno 90 grados, y seno 90 grados vale 1, así que te queda la multiplicación de las magnitudes en cuestión. Y en el caso que son 180 grados o pi radianes, son antiparalelos, el producto cruz también te queda 0, porque el seno de 180 grados, ¿cuánto vale? El seno de 180 grados, 0. 0. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando los dos vectores son paralelos o antiparalelos, el producto cruz vale 0. Ahora, el producto cruz se puede expresar mediante una determinante. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, el producto cruz te genera, ¿cierto? Aquí una determinante que es un arreglo matemático. Cuando tú tienes dos vectores, el vector U y el vector B están en forma componente, colocas ese ordenamiento y JK, las componentes del primer vector, U sub 1, U sub 2, U sub 3, y las componentes del segundo vector V, V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Y eso tú lo puedes reducir a una determinante de 2 por 2, porque esto tiene una columna, dos columnas, tres columnas. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Y lo puedes reducir, colocas I menos J y K, empleando este término, que es la regla de Kramer. El segundo término J siempre es negativo. Entonces colocas I menos JK, el K es positivo también, y haces pasar una línea, fíjate bien, virtual, vertical y horizontal. Y te quedan sin tocar esos valores. U sub 2, U sub 3, B2 y B sub 3. Y te queda eso que está ahí. Luego lo haces pasar por el J, vertical, horizontal, y te queda U sub 1, B sub 1, U3, B sub 3. Ahí están entonces. Y después para el K, te queda U sub 1, U sub 2, B1, B sub 2. Y eso se reduce de alguna manera en cuestión. Entonces tú lograste reducir en un grado, porque aquí ahora tienes una columna, dos columnas, primera fila, segunda fila, una columna, dos columnas, una fila, dos filas, una columna, una fila, dos filas. Ya entonces lograste reducir en cuestión. Y eso se trabaja de esa manera. Ya vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Si tú obtienes el producto cruz entre dos vectores y tú le aplicas la magnitud de módulo, lo que en el fondo estás haciendo, estás calculando el área que conforma los dos vectores, el área del paralelogramo. Si tú proyectas el vector B y proyectas el vector A, lo que en el fondo estás calculando implícitamente sería el área del paralelogramo que sostienen esos dos vectores. Y si ese resultado tú lo colocas un medio, le colocas un medio de U cruz B o A cruz B, estar calculando el área del triángulo que sostiene los dos vectores. Esa es la interpretación geométrica del producto cruz. ¿Ya? Pero en general el producto cruz, ¿cierto? Lo que te genera es un tercer vector, y ese tercer vector es perpendicular a los dos vectores base, y por lo tanto al plano. Dada esa explicación, vamos a generar un problema, un ejercicio. Aquí dice, sean los vectores A 7,98i, 6,018j, menos 3,44k. Y el vector B, tengo 0,86, 6j, menos 4,45k. El primer vector, ¿cuántas componentes tiene el vector A? Tiene 3 componentes. ¿Y el vector B cuántas componentes tiene? 2. 2 componentes. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces yo, para arreglar ese problema, es que le agrego la primera componente que no tenía, porque tenía J y K. Entonces le agrego un 0. ¿Y para qué? Para dejarle en igualdad de condiciones. Entonces el primero ahora tiene 3 y el B tiene 3. Entonces, ¿qué es lo que me piden respecto a esos dos vectores? Después de hacer el arreglo. Me piden hallar el vector perpendicular al plano formado por los dos vectores A y expresarlo como vector unitario. O sea, en el fondo me están diciendo, mire, aplique el producto cruz, porque sabemos que el producto cruz lo que me genera es un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. Y aquí está el producto
digo sea A cruz B, le pongo ese arreglo de determinante, coloco IJK y coloco las componentes del primero. 7,98 y 6,018J y menos 3,44K. Y las otras componentes son 0I, 8,66J y menos 4,45K. Y eso le doy un arreglo, coloco I menos J y K. Y hago pasar una línea virtual, vertical, horizontal. Y me quedan esas cuatro. 6,018, 8,66 menos 3,44 menos 45. Después lo hago pasar por el vector unitario J, tanto vertical como horizontal, y me queda 7,980, 7,980, y te queda menos 3,44 y menos 4,45 que están ahí. Y para el K también, pues, hago pasar una línea virtual vertical y horizontal, y me quedan esas cuatro componentes, 7,980, 6,018 y 8,66. Y eso lo colocamos y paréntesis y multiplicamos esas dos componentes. 6,018 por menos 4,45. Ahí está. Menos por definición es esa por esa menos esa por esa. Por eso que ahí apareció un signo negativo. Menos 3,44 por 8,66. El menos por definición para el J, coloco 7,98 por menos 4,45, menos por definición, ahí está, y te queda 0 por menos 3,44. Coloco el K, 7,98 por 8,66, menos por definición, 0 por 6,018, 6,018 por 0. Entonces aquí coloco I y multiplicamos 6,108 por menos 4,45, debería darte menos 26,78, menos con menos te queda más, 3,44 por 8,66, 29,79, menos J por definición, más por menos te queda menos, 35,51, y menos con menos da más, pero 0 por algo te queda 0, que tú coloques más o menos 0 da lo mismo. Y te queda acá 7,98 por 8,66 menos 6,018 por 0, que te queda 0. Entonces aquí colocas el A cruz B y sumas, ¿no es cierto?, menos 26,78 más 29,79, te queda 3,01 y luego te queda menos 3,51 menos 0, te queda menos 3,51, con menos te queda más 35,51. Colocas K, 69,108 menos 0, te queda 69,08K. Y fíjense bien que agregué un más menos, porque recuerde que el producto cruz, ¿qué te da? Te da un vector que es perpendicular al plano que forman los dos vectores. Y eso lo hace el positivo, que apunta hacia arriba, que es el A cruz B, y el B cruz A, que también da otro vector que es perpendicular. Si yo no coloco el más menos, estaría dando, ¿cierto?, una resolución parcializada del problema. Ahora, si tú quieres comprobar que que ese vector es perpendicular, entonces, comprobación, A cruz B es perpendicular al A o al B. Entonces, en este caso, yo lo que digo que el A cruz B, ¿cierto?, punteado con el vector A, si son perpendiculares, al hacer la multiplicación de este vector, que es el A cruz B, por este otro, debería quedarme aproximadamente 0, y me quedó menos 0,021, o sea, aproximadamente 0. Es decir, el A cruz B es perpendicular al vector A y por lo tanto al B. Entonces yo les digo, les dejo para su casa que usted compruebe, your home, que compruebe que B punto A cruz B debería ser 0. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, yo tengo una duda, pero no sobre la materia, sino como el desarrollo. Es que yo todo eso lo puedo hacer en un Excel o necesariamente tengo que escribirlo y... Claro, lo puedes hacer en un Excel, lo puedes hacer en diferentes formas, como tú quieras. Pero sí hay un mecanismo, ¿cierto?, que es una determinante de 3 por 3, Ah, ya. que se reduce a una de 2 por 2.
Y te lo expliqué paso a paso, ¿cierto? Para que tú reduzcas a un tamaño y luego se hace de esa manera. Usted seguramente, por ser eléctrico, ¿cierto? Usted va a tener que determinar las corrientes en un circuito. Entonces, cuando usted tiene un circuito, aplica las leyes de Kirchhoff, la ley del nodo y la ley de los voltajes, y por lo tanto le van a generar tres ecuaciones. Normalmente hay tres corrientes, la corriente I sub 1, I sub 2 y sub 3. ¿Y cómo resuelve ese sistema de ecuaciones? Mediante sustitución, igualación o reducción. Y también la puede hacer por el método de Kramer. Y eso es lo que yo estoy haciendo para la gente de ingeniería. Mire, lo voy a mostrar para que logre entender que esta cosa tiene su aplicabilidad, porque la gente se pregunta, ¿por qué me enseñan todo esto si esto no lo voy a ocupar nunca más? No es así. Le voy a mostrar un ejemplo, por favor. Estamos viendo ahora campo magnético para ellos y aquí tengo un problema. Para que vea que esto tiene su aplicabilidad. Aquí tengo un circuito, dice, hay que determinar las corrientes y usar la regla de Kramer. Entonces yo genero la ley de los nodos, la corriente que entra igual a la corriente, a la suma de las corrientes, y 1 igual a I2 más I3. Ahí está, y genero, ¿cierto?, una situación de evaluar la subida y los voltajes, que es la ley de los voltajes, y llego ahí. Y luego comienzo en el punto A, doy la vuelta completa en una malla, y llego a ese punto y me generan dos ecuaciones más. Entonces, ¿cuántas corrientes tengo? Tengo 3. Entonces ahí están las corrientes, y 1, y 2, y 3 igual 0, la otra suma, y ahí está la determinante, y luego lo hago por Kramer, ¿ves? Coloco ahí el 0, factor después el menos 1, y voy evaluando, y tengo la corriente I sub 1, luego la corriente I sub 2, y luego la corriente I sub 3. Entonces, para que usted se dé cuenta que esto tiene su aplicabilidad, usted mira, oiga, pero eso yo lo puedo hacer, esas ecuaciones, sustituyendo, igualando, reduciendo, claro, pero es un poco más complicado. En cambio, este sistema le permite, ¿cierto?, determinar las corrientes en forma más fácil en un circuito eléctrico. Le queda claro que esto tiene su aplicabilidad también, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, por eso esto lo tiene que aprender bien, ¿eh? Entonces, por eso a mis alumnos les hago ver la importancia, porque algunos me preguntan, ¿y para qué voy a ver si esto no lo voy a ocupar nunca más? No es así. Todo tiene su aplicabilidad en esto, está todo contrarrestado. Una vez que tenemos el vector, vamos a expresarlo como vector unitario. Entonces ahora el vector es el A cruz B, le pongo el sombrerito chino, es el vector, ahí está, la parte de arriba, y la magnitud o módulo de ese vector. Entonces ahora coloco el mismo vector, le coloqué el más menos porque son los dos vectores que lo cumplen, y ahora quiero que me calcule, ¿cierto?, la parte del denominador. 3,01 al cuadrado más 35,51 al cuadrado más 69,108 al cuadrado. ¿Cuánto le queda? $77,75. Ya, ok. Entonces ahora vamos a dividir, porque tampoco aquí me resulta ser 1. Entonces divido 3,01 por 77,75. El B, 35,51 dividido por 77,75. Y el 69,108 dividido por eso. Y si tú divides 3,01 dividido por 77,75, te da 0,038i. Si tú divides 35,51 en 77,75, te da 0,456J. Y 69,108K dividido por 77,75 te da 0,88K. Entonces, eso no los puedo ni sumar, ni restar, ni multiplicar, pero yo en forma independiente, ¿qué es lo que hago? Le calculo la magnitud o módulo a ese vector. ¿Cuánto da la magnitud o módulo de ese vector? Para ir terminando la clase. 1. 1. Aproximadamente eso me da 1. Es decir, es un vector unitario.
Entonces, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Determine el vector perpendicular al plano formado por los dos vectores y expresarlo como vector unitario. Entonces determinamos el vector que lo cumple, que es ese que aparece en el rectángulo. Esa es la forma de comprobar si está bien el resultado. Y además ese vector lo expresamos como vector unitario y lo comprobamos que me dio aproximadamente igual a 1. Y aquí agregué dos preguntas. Determine el área del paralelogramo y triángulo formado por los dos vectores A y B. Entonces el área, implícitamente, cuando nosotros hicimos este cálculo numérico, cuando yo le calculé la magnitud o módulo a este vector, me dio 77,75, y eso aquí corresponde al área del paralelogramo, y le pongo UL porque es unidad de longitud al cuadrado. Y si ese número, el A cruz B, lo divido por la mitad, 1/2 de la base por la altura, lo que me dio, ¿cierto?, fue el área del triángulo formado por esos dos vectores A y B, que correspondieron a 38,86 UL. Entonces hoy día en la clase de hoy vimos el producto punto. ¿Para qué me sirve el producto punto? Los casos especiales, evaluamos, calculamos el ángulo, también vimos lo que era el producto cruz, que me genera un tercer vector, aprendimos, ¿cierto?, cómo desarrollar la determinante 3×3 a 1×2, a una de 2×2, que es el ordenamiento, determinamos ese vector, nos dimos cuenta que son dos los vectores, el positivo y el negativo, y ese vector le calculamos, ¿cierto?, lo calculamos el vector unitario, que ahí está. Y como yo compruebo que eso es un vector unitario, calculo la magnitud de un módulo y eso me da aproximadamente 1. Y la interpretación geométrica del producto cruz es que cuando yo calculo la magnitud de un módulo del producto cruz, en el fondo, implícitamente lo que estoy calculando es el área que sostienen los dos vectores. Y si ese resultado lo divido por 2, obtengo el área del triángulo en cuestión. Aparte de eso, ¿cierto?, lo que calculamos hoy día fue lo que era el vector unitario, la suma o la resta entre vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, magnitud de un módulo, los cosenos directores, ¿cierto? Además de eso hicimos la descomposición vectorial, usamos adecuadamente nuestra calculadora aplicando seno-coseno, vimos la igualdad vectorial, calculamos la dirección y la resultante, y también vimos la multiplicación de un escalar por un vector, vimos la diferencia entre dos vectores, calculamos magnitud o módulo, y también pudimos representar los vectores en cuestión. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya. Entonces hoy día llegamos hasta acá. Recuerde que yo le quito como una media hora de su recreo. Decidimos, ¿no es cierto?, terminar un poco antes. Esto debería terminar como a las 16:20, 25, y con eso los libero por hoy. Y recuerden que la próxima semana no tenemos clase porque tienen vacaciones. Entonces lo estaríamos viendo en la clase subsiguiente. Cuídense, pórtense bien. Si van a salir a la carretera, usen mascarilla, usen el distanciamiento social correspondiente, etcétera, etcétera. Que estén muy bien. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Igualmente, chao. Eh, Chao, chao. ah,